Empecemos con la presentación. Fabio, hola, bienvenido. Lina Marcela, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Liliana Maya, soy la directora de la Unidad de Talento TI de la Federación y hoy vamos a presentarles dos estudios. Un estudio que se hizo desde FedeSoft, que se empezó a recoger información desde finales de noviembre del año pasado. Este estudio lo estamos haciendo desde el 2012 y es muy importante que ustedes participen en la encuesta que se envía. ¿Por qué? Porque la fortaleza del estudio pues es el mayor número de datos que tengamos. Entonces, eso es lo que le da confiabilidad a las cifras que expongamos en el estudio. Cuando muy pocas empresas participan en la encuesta, pues eso hace que el estudio tenga un margen de error más grande. Entonces, por esa razón, este estudio, que siempre es de interés de todos, pues que también sea importante decirles que pues lo construyen ustedes, lo hacen ustedes. Entonces, por favor, para este año, pues les recomendamos que todos lo diligencien esa encuesta. Eh, Adriana, hola, ¿no me escuchas bien? Sí, los demás dicen que sí, que Sí. puede ser. Bueno, los demás dicen que hay buen audio. Ahí me acerqué más el micrófono. ¿Qué más? Bueno, entonces, por un lado tenemos ese estudio y el otro estudio es el estudio que hizo Maximilien de Coster, que es el CEO de TikJob, una plataforma que ya muchos de ustedes conocen porque tenemos alianza con Maximilian y un descuento especial para ustedes como afiliados. La TikJob lo que hace es una plataforma que les permite a ustedes ser más efectivos en la búsqueda de ese talento TI porque está enfocado exclusivamente en TIC. Maxi les contará cuáles son las especificaciones de ese estudio, pero tiene una parte interesante y es que lo hizo no solamente desde la demanda, sino también desde la oferta. Desde los dos ángulos. Entonces, creo que va a ser relevante para ustedes mucha de la información que les vamos a presentar hoy. Vamos a empezar por Max y el estudio de FEDESOB lo va a presentar Jimena Duque, que ustedes también la conocen muy bien porque es la directora de empresas competitivas, de la unidad de empresas competitivas. Entonces, Max, bienvenido y bienvenidos todos. Tenemos 40 personas por ahora, así que buen momento para empezar. Ok, vale, pues muchísimas gracias, Liliana. Pues voy a empezar entonces. Vale, encantado a todo el mundo, gracias por seguirnos. Soy Maximiliano Coster, soy uno de los socios fundadores del portal de empleo TikJob. Es un portal de empleo que fundamos con 3 socios hace 10 años en Bélgica y es un portal con un objetivo de facilitar la búsqueda de perfiles TIC en el país donde estamos. Entonces, hoy por hoy estamos en Bélgica, en Francia, Luxemburgo, Alemania, España. Hace 2 años hemos lanzado TikJob, 2 años y medio, TikJob en Colombia y el año pasado en Chile y también en Filipinas. ¿Vale? Entonces es una plataforma que ya está muy probada, que hoy por hoy trabajamos con unos 10.000 empresas, tenemos más de 1 millón de informáticos o de ingenieros de sistemas registrados en nuestra plataforma. Hoy por hoy lo que hacemos es que en cada país donde estamos intentamos dar una visión o una imagen la más neutral posible de lo que está ocurriendo en el sector TIC del país. Entonces voy a empezar y la primera diapositiva, a ver si me permite. Ups. Ajá, está un poco lentito todo. Ahora, primera diapositiva, pues las buenas noticias, ¿no? Ya, entonces, hemos analizado el sector TIC colombiano. Esto es únicamente todos los datos que vais a ver hoy son datos 100% colombianos. Y lo que vemos es que el número de ofertas de empleo mensual, ¿vale? En 2016 había 4.700, más o menos, ¿eh? 4.700 ofertas mensuales pidiendo perfiles con conocimientos TIC. 2017 5.200 y 2018 5.900. Entonces, han incrementado más o menos en los 2 últimos años de un 20% el número de vacantes mensuales en el sector TIC. Y esto tiene una implicación muy grande a la hora
de buscar profesionales, hay cada vez más empresas en el sector y también hay cada vez más rotación de los profesionales, es decir, que los profesionales se mueven de un proyecto a otro y esto es muy importante para dinamizar el sector. Entonces, el sector TIC en Colombia al nivel de empleo es un sector muy dinámico. Lo que vemos, hemos hecho una encuesta, entonces esta encuesta la hemos hecho, han respondido a este nivel unos 8.000 personas. Y esta encuesta hemos preguntado, oye, ¿cuáles son las previsiones de empleo de vuestra empresa? Y lo que vemos aquí a la derecha, es decir, en la parte de 2019, que el 61% de las empresas han dicho que iban a contratar más que el año pasado, el 15% el mismo número y el 24% menos. Entonces es muy, muy positivo para un sector de ver que el 76% de las empresas van a contratar más o el mismo número de candidatos que el año pasado. Entonces esto hemos visto justo antes los datos de 2018, pues lo que podemos prever es que en 2019 pues también haya un incremento de las ofertas de empleo de entre un 10 y un 15%, ¿vale? Hemos analizado un poco más allá y lo que vemos es que hemos desglosado estas respuestas por tamaño de empresa, entonces de empresas muy pequeñas, de 1 a 5 personas, luego de 6 a 25, de 26 a 100 personas o empresas más grandes de más de 100 empleados. Y lo que vemos es que la tendencia está generalizada sobre todo el tipo de empresas, una tendencia a contratar más personas que el año pasado y que el incremento más grande son las grandes empresas. Entonces, el 80% de las grandes empresas van a contratar más o igual que el año pasado. Estos datos son muy buenos para el empleo, muy buenos para el dinamismo de la industria. Ahora, claro, vienen las malas noticias y las malas noticias son estas. Lo que hemos analizado de las estadísticas del Estado son los egresados por año, la evolución de los egresados por años en función de su nivel académico. Entonces vemos en términos de técnicos, tecnólogo, profesional, especialización, maestra y doctorado. Y lo que vemos es que entre 2016 y 2017, aunque el número de ofertas de empleo va subiendo un 20 o un 15%, pues el número de recién egresados está descreciendo. Entonces, esto tiene evidentemente, habéis oído todos hablar de la brecha de talento, pues ahí la tenéis, ¿no? Una demanda que se va incrementando y una oferta que se va reduciendo. La oferta, evidentemente, hablo de las ofertas de perfiles, las ofertas de profesionales, ¿no? Entonces, aquí gracias a Fedesoft y al Observatorio TI, pues he sacado los datos que estiman la brecha laboral. Estos datos son pues más un indicador que datos exactos, porque aquí hablamos de la brecha de empleo TI, tecnologías de la información. No se habla de toda la parte de comunicación, no se habla de los otros sectores que utilizan perfiles TI. Pero estamos hablando de, en 2019, 62.000 personas, más o menos, un incremento de 4% al año, y yo pienso que estamos en este orden de magnitud, pero personalmente pienso que los datos son, bueno, personalmente no, si añadimos los datos de de la comunicación, de todos los telecos, si queréis, también los datos seguramente son bastante más altos. Un par de cosas para poner esto en perspectivas. Hoy por hoy en Europa faltan 1,5 millones de profesionales TI, de los cuales 400.000, hay una escasez de 400.000 en Inglaterra y 400.000 en Alemania, ¿vale? Para poneros también en perspectivas el impacto directo de esto en términos de postulaciones por ofertas de empleo. Es decir, que en Europa, en nuestros países donde hay mucha escasez, estábamos hablando de entre 2 y 4 postulaciones por vacantes publicadas, y en Colombia estamos a un nivel de 30 postulaciones por vacantes publicadas en el sector TIC. Entonces, estamos al principio de la brecha y lo vemos de esta forma. Así que hemos analizado un poco más en detalle, pero cuáles son las causas, ¿no?, de una brecha y sobre todo pues una reducción del número de egresado en las carreras TIC. Entonces vemos que de todos los millennials y próximas generaciones, toda la gente que podrían estudiar carreras TIC, pues vemos que aquí hay un potencial de futuros profesionales TIC
Y ahí hay una primera flecha que dice, pues mira, ¿quiénes son esta gente que no van a informarse? Pues son la gente que no tienen interés y que estudian otras cosas. Entonces, que no tienen acceso a una información que les dice, oye, pues mira, el sector sí que es un sector muy prometedor, con mucho interés y con sobre todo pues posibilidades laborales muy grandes. Entonces vemos que ahí hay una primera, si puedo decir así, deserción. Luego hay gente que están bien informados y que quieren estudiar estas carreras, pero que no lo pueden porque no tienen acceso a la universidad o falta de cupo, o falta de dinero. Eh, y ahí lo vemos que también es una otra parte que se va. Luego hay la gente que se forman en carreras TIC y que al final no encuentran trabajo, ¿vale? Se puede porque pues han empezado a trabajar en la empresa familiar o algo así. Entonces, pues salgo de lo que llamamos la comunidad TIC colombiana y al final quedan pues la gente que trabajan en este entorno. Entonces, bueno, las brechas pues entre 50 y 60 mil personas, un crecimiento de 4% anual y luego volveremos a distintas razones de esta alta deserción y cómo pasar de un círculo vicioso, porque al final esto se está viciando, ¿no? Cada vez hay menos profesionales, a un círculo virtuoso de decir cómo podemos cerrar esta brecha. Entonces ahora voy a entrar pues en un análisis bastante más detallado. Hemos hablado de cifras globales, de tendencias, de números de ofertas publicadas y ahora voy a entrar en un análisis más fina de una brecha está bien, pero realmente dónde está la brecha, porque hay sitios donde hay sobreoferta de perfiles y hay sitios donde hay sobredemanda, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho este análisis? Ahí pues os tengo que hablar de TICJob un segundo. Básicamente, TICJob es un portal de empleo especializado en perfiles TIC, donde veis aquí la espina dorsal de TICJob es esta matriz de competencia que tenéis enfrente. Entonces, básicamente hay 4 columnas: roles, desarrollos, sistemas y aplicación gerencial. ¿Cómo funciona TICJob y cómo nos permite el funcionamiento de TICJob de sacar conclusiones relevantes? Pedimos a cada persona que sube su hoja de vida en TICJob de traducir esta hoja de vida dentro de nuestra matriz de competencia. Entonces, traducir su hoja de vida es decir, seleccionar cuál es su rol y cuáles son sus competencias técnicas. Una vez que lo ha hecho, tenemos un departamento interior dentro de TICJob que valida o no estas competencias. Luego, pedimos a todas las empresas que utilizan TICJob que cuando publican una vacante también traduzcan esta vacante dentro de nuestra matriz de competencia. Y lo validamos también y entonces tenemos un match perfecto entre oferta y demanda y a cualquier momento podemos estimar si hay más oferta o más demanda en cualquier rol, desarrollo, sistemas o aplicación gerenciales. Entonces, también está muy bien tener un análisis, pero la relevancia de este análisis depende directamente de cuántas ofertas sobre cuál es la muestra sobre la cual basamos TICJob. Entonces, en 2 palabras, pues hoy por hoy TICJob trabaja en Colombia con unas 150 empresas, tenemos unos 60.000 profesionales registrados en nuestra base de datos y ahí estamos a una media de unos 10.000 postulaciones al mes a ofertas de empleo, a vacantes. Entonces, realmente, definitivamente podemos decir que la muestra de TICJob es una muestra que permite explicar o explicativa de lo que está ocurriendo en el sector TIC colombiano. Empezamos. La primera análisis es esta análisis, que es un análisis de oferta y demanda. Entonces, os voy a explicar como una pregunta, porque Liliana, si me estás escuchando, yo no estoy mirando preguntas, porque a mí me resulta difícil hacer los dos. Entonces, me cortas cuando hay preguntas, ¿no? O hacemos todo al final. Yo creo que hagamos todo al final, aunque claro, hasta ahora, eh, ahora solamente hay un comentario, pero no hay nada. Tranquilo, continúa. Ok, vale. Um, alors, entonces, una cosa, entonces, aquí analizamos la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sobre el eje vertical, veis que es el porcentaje de vacante. Y ahí se lee, pues,
por ejemplo, para el punto arriba a la derecha, que es el punto de desarrollador, pues vemos que hay entre un 50, más o menos, un 50% de las vacantes que piden desarrolladores. ¿Vale? Si nos ponemos en el eje horizontal, que es el porcentaje de candidatos, pues vemos que un 27-28% de los candidatos o los profesionales del sector TIC ofrecen esta competencia o este rol de desarrollador. Entonces, lo que vemos directamente, si comparemos a la línea de equilibrio, el equilibrio es cuando hay el mismo porcentaje de oferta de empleo que piden una competencia que el porcentaje de candidatos que ofrecen esta competencia. Entonces, cuando está el equilibrio, normalmente no tendríamos que tener problemas. Cuando está encima del equilibrio, vemos que hay una escasez de perfiles y cuando está abajo del equilibrio, vemos que hay una abundancia de perfiles. ¿Vale? Esto estamos de acuerdo que estamos hablando en términos relativos, entonces en porcentajes, y entonces para validar esta teoría del porcentaje, lo que vimos también es el número, y esto es el color del punto, entonces hay tres colores, rojo, verde y naranja, y lo podéis ver en la leyenda, pues lo que analizamos es el número de postulaciones por ofertas, ¿vale? Entonces, la media en los roles son unas 30-50 postulaciones por ofertas. Cuando está encima de la media son más de 50 postulaciones por ofertas, entonces lo hemos puesto en naranja. Cuando está por debajo de la media, menos de 30 postulaciones por oferta, entonces lo hemos puesto en rojo. Entonces, la lógica diría que cuando hay una escasez de perfil, automáticamente el número de postulación por oferta está inferior a la media. Y ahí vemos pues, que claramente en desarrollador, analista programador, analista, administrador de sistema, consultores y administrador de software, pues vemos que son los roles que más se piden en el sector TIC colombiano hoy y donde hay menos postulaciones por ofertas, es decir, que valida el hecho que haya claramente una escasez de perfiles en estos perfiles, ¿vale? Si queremos ver otra cosa, pues podemos ver, por ejemplo, no sé si se ve o si tengo aquí un puntor láser. No, bueno, aquí puedo dibujar, me parece. Creo Sí, que, mira, creo que foco, puedes sí, sí, hacerlo o aquí con lo ves, ¿no? Entonces veis aquí, por ejemplo, Helpdesk. Helpdesk vemos que hay un 14% de los candidatos que ofrecen esta competencia, diciendo, pues yo tengo una competencia en Helpdesk, y únicamente un 4% o menos de un 5% de ofertas de empleo que piden esto. Entonces, obviamente hay una abundancia de perfiles y hay muchos candidatos. ¿Vale? Entonces, esto es la parte de los roles, la primera columna de la matriz de competencia TICJOB. Luego entramos en la segunda parte, que es la parte de los desarrollos. A ver si me la pasa. Un segundo. Tengo la impresión que luego, bueno, mira, desarrollos, ¿vale? Estamos aquí en desarrollos y hemos analizado, pues con tecnologías, si lo podemos decir así. Es la misma lógica, porcentaje de vacante que piden una competencia técnica específica, porcentaje de los candidatos que la ofrecen. ¿Qué vemos? Pues la primera conclusión aquí es que claramente en el sector TIC colombiano, hoy por hoy, Java es la competencia técnica la más pedida. ¿Vale? Vemos que un 28%, una de cada tres ofertas de empleo, pide conocimientos en Java. Vemos también que un 14%, si cojo la línea vertical aquí, un 14% de los candidatos o de los profesionales ofrecen competencia en Java. Claramente, es decir, que hay una escasez en Java. Vemos que aquí la media en términos de competencias o de desarrollo, la media está entre 17 y 27 postulación por oferta y en Java pues estamos a menos de 17 postulación por ofertas, ¿vale? Vemos que primero lo que más se pide en Colombia es Java, luego Java, perdona, luego Oracle.net, seguimos bajando PLSQL, Angular, HTML, seguimos bajando, aquí tenemos todos los frameworks de Java, Spring, JSF e Hibernate, PHP, HTML5, seguimos bajando y así, ¿no? Vemos que aquí hay tecnologías emergentes, ¿no? Bueno, COBOL obviamente no es emergente, pero aquí vemos que son tecnologías donde hay una escasez, por ejemplo, J2M,
que representa un 2% de las ofertas y menos de 1% de los candidatos. Entonces, os hace una idea bastante clara de lo que está ocurriendo hoy por hoy en el sector TIC colombiano. Entonces, la pregunta siguiente es decir, pues esta tendencia de Java, por ejemplo, es decir que, bueno, hay una escasez, la tendencia está, estamos cada vez con más escasez, es decir, vamos cada vez más arriba, o es algo que se está regulando y que cada vez se forma más gente y entonces vamos, pues vamos por este lado, ¿no? Si se forman más gente, es decir, que la demanda no cambia, pero la oferta incrementa y entonces nos acercamos al equilibrio. Entonces, esto es una pregunta que nos hemos preguntado y hemos analizado entonces datos de 2018 contra datos de 2017. Y lo que vemos en esto es que sí, que hemos comparado el número medio de postulaciones por ofertas que piden Java entre 2017 y 2018. ¿Qué vemos? Pues que en 2017, cada vez que yo publicaba una vacante en mi empresa pidiendo conocimiento en Java, más o menos en media, tenía un 24% de candidatos que postulaban. Hoy por hoy tengo un número, tengo más o menos 13 personas que postulan. Es decir, para la consecuencia directa para las empresas, los departamentos de recursos humanos, es uno, incremento de los sueldos de las personas que tienen estas competencias, porque claro, la presión de salarios es muy grande, mucho más grande cuando entrevisto 13 personas que cuando tengo que elegir uno dentro de 13, que cuando tengo que elegir uno dentro de 24. ¿Vale? Se puede decir que es 2 veces más complicado. Uno, y la segunda cosa es que es mucho más difícil, bueno, eso es una conclusión, no, es una consecuencia del primero, ¿no? Es decir, uno, es mucho más difícil encontrar el profesional y segundo, las condiciones salariales, cuando vemos esto, tienen una tendencia a la alta y lo vamos a ver luego, ¿vale? Entonces, os enseño, es una tendencia generalizada entre, si comparamos con la slide, la diapositiva antes, hablamos de Java, Oracle, .NET, PL y Angular. Si vuelvo a la slide antes, vemos aquí Angular, Oracle, .NET, Java y PL. Entonces, donde hay escasez, claramente hay, donde hay escasez, esta escasez se está incrementando y cada vez va a ser más complicado. ¿Vale? Luego hemos analizado lo mismo, pero para los sistemas, y ahí vemos, pues, lo que más se pide son Linux, Windows, pero aquí no hay ningún problema de encontrar este tipo de perfil. Luego SQL Server, vemos que aunque esté a la derecha del equilibrio, abundancia de perfil, está por debajo, el número de postulación está por debajo de la media. Cloud Technology, Version Control System, Unix, Amazon Web Services, Apache, MySQL, ahí vemos que también hay esta parte. Seguimos, entonces ahí hemos comparado con otro punto de vista, es decir, la diferencia entre oferta y demanda, pero en términos de años de experiencia, ¿vale? Vemos que las empresas, y esto es esta parte la más la más flagrante, si puedo decir esto, es decir, que el 85% de las ofertas de empleo piden profesionales que tengan entre 2 y 5 años de experiencia profesional. ¿Vale? Cuando únicamente el 20% de los profesionales tienen esta experiencia laboral. Me vais a decir que en la suma de los porcientos aquí, de lo que piden las empresas, no es igual a 100%, es normal porque dentro de TICJob una empresa puede seleccionar, quiero un profesional que tenga entre 2 y 10 años de experiencia, entonces puede seleccionar las dos opciones. Cuando el candidato pues tiene aquí la suma de 27 y 24 igual a 100%, porque el candidato obviamente no tiene o 5 o 10 años de experiencia o 2 a 5, ¿vale? Pero ahí es un poco seguramente yo pienso que es un punto muy importante para las empresas. Esto es seguramente uno de los factores que incrementa la brecha de profesionales. ¿Por qué? Porque por esta razón, por lo que vemos aquí. Es decir, que menos de 6 meses de experiencia profesional y la gente de primer empleo están donde hay una sobreoferta de profesionales. Es decir, que 9 más 6 son 15% de la gente
tienen menos de 6 meses de experiencia profesional, cuando únicamente 6% de las ofertas de empleo piden u ofrecen un empleo para esta franja de la población. Y entonces, el resultado de esto, y lo vamos a ver después, es que, claro, aquí hay una presión sobre los salarios a la baja y aquí hay una presión sobre los salarios a la alta. Y obviamente, cuando una persona acaba de hacer 5 años de estudios o más para sacarse un título y luego, pues, no tener ningún poder de negociación y tener un salario bastante bajo que va a subir únicamente 2 años después, pues no es un factor muy motivador para estudiar este tipo de carreras y, bueno, para estudiar este tipo de carreras y para reducir la brecha. Entonces, aquí, pienso que es un trabajo común. Si queremos reducir la brecha, pues reducir la brecha empieza por incrementar el nivel de salario de entrada, ¿no? Segunda cosa, pues esto lo habéis visto mil veces y es una escasez, un problema en Colombia y en los países hispanohablantes en general de mal dominio del inglés cuando es una competencia que cada vez es más imprescindible para la industria. Entonces ahora vamos a entrar en la tercera fase de esta presentación, que es la parte financiera. ¿Vale? Entonces, como lo podéis ver, lo que hemos hecho aquí es un análisis, una encuesta donde más de 7.000 personas nos han respondido, que nos permite pues, saber cuál es lo que hemos hecho es lo que vamos a ver después. La encuesta de Fedesoft es una encuesta que podemos llamar top-down, ¿no? Que han sido realizadas por las empresas y las empresas han dicho, pues, esto es el nivel de sueldo que yo ofrezco por este tipo de competencias. En TICJOB hemos hecho justo al revés y es el interés de comparar las dos. Lo que hemos hecho es, hemos mandado una encuesta a más de 60.000 personas y les hemos dicho, por favor, dinos cuál es tu nivel de salario bruto mensual en función de las tecnologías que utilizas, el tamaño de la empresa en la cual trabajas, la ubicación geográfica y, bueno, tu género. Hemos puesto un montón de cortes que nos permiten tener una imagen súper clara de lo que está realmente ocurriendo. Entonces tenemos 7.000 personas que han respondido, 77% de ellos son hombres y 23% son mujeres. Yo pienso que de ahí podemos proyectar la proporción de mujeres dentro del sector TIC colombiano. ¿Vale? Entonces, el primer estudio que hemos hecho es es decir, pues hemos hecho un corte por dos partes. Uno, entonces, sueldo medio bruto mensual del sector, todo geografía confundida, todo tipo de empresa y todo tecnología confundida. Lo que hemos cortado por años de experiencia y por género. Hay tres conclusiones a esto. La primera conclusión es la diferencia de género, que veis que es de 9, 23, 0, 12, 20 y 12%. Entonces, la diferencia de salario entre un hombre y una mujer en el sector TIC colombiano es más o menos de un 15%. Lo que está a nivel nacional está bien, porque está bastante mejor que otros sectores, donde hablamos de un 30%, pero a nivel global está bastante mal, porque hablamos en Estados Unidos de un 5%, perdón, hablamos en Europa de un 5% y en Estados Unidos de un 7%, si no me equivoco. Entonces, si comparamos con Colombia está bien, y si comparamos con el resto del mundo está bastante mal. Primera conclusión. Segunda conclusión, lo que vemos es lo que decía antes, ¿no? El salario bruto mensual de una persona que acaba de empezar de menos de un año es 145% menor del salario de una persona que tiene entre 5 y 10 años. Es decir, o podemos decir entre 12 y 5 años. Es decir, que el salario realmente de una persona va a ser multiplicado por 2 en los 5 primeros años de su experiencia profesional, cosa que es un freno, me parece, a las ganas de entrar en una industria como esta. Y la tercera conclusión, pues es una conclusión lógica, es decir, que es una industria bastante sana donde el salario bruto incrementa
en función de los años de experiencia. Esto, primera gráfica. Segunda gráfica, pues la presenté esta tarde, esta mañana, pero me dijeron que faltaba un criterio, entonces lo acabo de añadir. Lo que hemos hecho es ver el salario medio por roles, ¿vale? Salario medio bruto mensual en miles de COP por roles, ¿no? Entonces, director general, director de tecnología, consultor y todo esto. Y he hecho la media nacional, toda geografía, todo tipo de empresa confundida, y luego he dicho, pues mira, voy a añadir un corte adicional, que es un corte de Bogotá y de empresas de más de 250 trabajadores. Entonces vemos que, bueno, la diferencia entre Bogotá y empresas grandes es abismal, y ahí vemos pues que un salario de un director general rondea 11 millones de pesos, y ahí estamos de acuerdo que es el salario bruto mensual, ¿vale? Luego hemos preguntado a esta gente si tenían ventajas extrasalariales, y vais a ver que todo el mundo, o el 65% de la gente, tienen ventajas extrasalariales que no están incluidas ahí, ¿ok? Entonces, pues esta foto os permite ver un par de cosas. Realmente esta parte de reclutador es un poco chocante, no la tomaría en cuenta porque acabo de hacer este análisis y tendría que verificar los datos de reclutador, pero igual hay a ver si tenemos un número suficiente de personas de Bogotá, de empresas de más de 250 personas que han respondido como que son reclutadores y que han respondido. Entonces, este dato no me lo tomaría en serio. Pero básicamente, pues lo que vemos es una curva que claramente, pues la gente que trabaja en grandes empresas y en la capital, pues están mucho más pagados, que puede corresponder a un 30-40% de incremento salarial. Luego hemos hecho el mismo estudio, pero por tecnologías, y ahí no he hecho cortes por tipo de empresas ni por geografía, es el salario medio sobre todo el país. Y ahí vemos dos cosas. Uno, tecnologías tipo Angular, Oracle, Java, .NET, que lo que hemos visto, ¿no? Que eran tecnologías más demandadas donde había escasez de perfil, pues son tecnologías donde el salario medio está por encima de la media de todas las tecnologías. Primera conclusión. Y la segunda conclusión, lo que vemos es que toda la parte relacionada con Business Intelligence, ABAP, Big Data, Business Intelligence, ETL, SAP, toda esta parte son claramente, y siempre ha sido así, son las partes que ofrecen los mejores salarios del sector. Con esto, no, una cosa adicional, lo que os he dicho, pues son cuáles son los bonos extra salariales que reciben la gente. Ahí vemos que, primera conclusión, no tengo beneficios extrasalariales, entonces un 35% de la gente no tienen beneficios extrasalariales. Y luego vemos que si no, el 65% sí que tienen. La primera cosa son horarios flexibles, luego bonos. Entonces, insisto que en los salarios que hemos visto no están incluidos los bonos. Luego, capacitación, teletrabajo, póliza de vida, teletransporte y refrigerios. ¿Vale? Entonces, vemos que aquí pues hay 4.645 personas que han respondido a esta pregunta, ¿vale? Con esto yo acabo mi presentación, ¿vale? Pienso que estoy disponible, aquí tenéis, ¿vale? Bueno, perdona, me falta esta slide. Esta slide es un poco, pues, es volver a la escasez de talento, es volver a la brecha de talento, y lo que vemos es cómo pasamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, es con una parte de contribución. Es cuando empezamos a tener una comunidad TIC colombiana que contribuye a motivar el potencial de futuro profesionales TIC a entrar en esta industria. ¿Y cómo contribuye? Pues es primero
un ecosistema de promoción de las tecnologías como vector de empleabilidad. Es, para ser claro, es decir, pues mira, es un sector donde hay posibilidades laborales, donde los salarios van a subir y donde cada vez hay más proyectos y más ofertas de empleo, donde una persona no se puede mover fácilmente de una empresa a otra. Segunda, incremento de los sueldos y reducción de la brecha de género. Es obvio que una industria para un joven es el salario es seguramente el factor decisional el más grande. Es decir, poder proyectar su vida con cierta poder adquisitivo y también pues una industria donde no hay brecha de género y hay igualdad de género, así que esta industria es muy atractiva. Luego, obviamente, todo lo que pasa por capacitación, webinar específicos orientado a la empleabilidad a medio y a corto plazo. Entonces, como lo decía, pues aquí me veis, ¿eh? Esto soy yo. Ahí son mis datos de contacto. Con mucho gusto comparto estos datos y de hecho pienso que mandaremos la presentación a todos los presentes a esta presentación. Insisto sobre el hecho pues que nosotros con Fedesoft tenemos un acuerdo en el cual para utilizar cualquier persona que es afiliado de Fedesoft tiene un 15% de reducción sobre los productos de TickJob y estamos a la orden para ayudaros a encontrar los mejores profesionales del mercado. Así que muchas gracias por haberme escuchado, espero haber sido claro y Liliana, te dejo la palabra. Max, muchas gracias, sobre todo porque ya esta es la segunda vez que presentas este estudio hoy, entonces sé que ya estás agotado. Hay solo una pregunta de César Augusto Bustos y dice que si el administrador de sistemas se refiere a sistemas operativos o con qué competencias tendría ese perfil. El administrador de sistemas son sistemas operativos. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, esa era la única pregunta que había. No sé si quieran escribir otra. Parece que no. Entonces, Jime, compartes tu pantalla y presentamos entonces el nuestro. Sí, espérame un segundo. ¿Cómo hago el cambio de administrador? Espérate. Ahí ya la están viendo. Espérate. No, todavía no, pero creo que sí, ahora sí te estamos viendo. Max, mil gracias. Quédate para que nos escuches también. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Bien, gracias. Ahí ya lo están viendo. ¿Sí? Sí, voy a poner en silencio entonces y ahí estaré leyendo sus preguntas. Bueno, buenas tardes para todos. Pues ya Liliana me presentó. Mi nombre es Jimena Duque. Yo soy directora de Empresas Competitivas para los que no me conocen y desde la unidad de Empresas Competitivas, obviamente con todo el apoyo de la unidad de talento. Y este año creo que el trabajo de la unidad de talento fue muy importante para lograr sacar el estudio de salarios. Pues como ustedes conocen, realizamos un estudio que lo que busca es caracterizar los salarios por cargos. Es muy interesante el ejercicio que hace TickJob porque de cierta forma complementa y también ratifica algunos de los hallazgos que tenemos en el estudio de salarios. Para ustedes como afiliados a la federación, pues creo que ya han recibido el estudio está disponible en la biblioteca de la federación. Y para los no afiliados, pues tiene también un valor pues de venta de 250,000 pesos. Esto lo hacemos, ¿por qué? Porque hace parte de los recursos de la federación y pues lo hacemos obviamente para beneficiar a nuestras empresas afiliadas. Yo, más que contarles los resultados específicos o muy detallados del estudio, pues porque creo que cada uno de ustedes puede entrar a revisarlo, quiero mostrarles algunos de los hallazgos y de pronto orientarlos acerca de cómo leer o entender algunas de la información que ponemos en el estudio. Entonces, lo primero es, pues quienes participaron en el estudio, muchísimas gracias. Como le decía Liliana, necesitamos que ustedes como empresarios respondan la encuesta es muy sencilla.
sí necesita un tiempo y en especial que quien la responda sea la persona a cargo pues del tema salarial o de talento humano dentro de la empresa. Pero para nosotros es muy importante poder tener un grupo importante de empresas para así tener los cargos bien detallados. Entonces, ¿cuál es la metodología? Nosotros recogemos una encuesta que enviamos a través de un correo electrónico. Esta encuesta la respondieron 56 empresas y lo que busca es caracterizar 34 cargos y unos 10 cargos más que se crearon en los últimos años, de los cuales ya les cuento los principales hallazgos en estos temas: salario, índice de rotación, nivel de formación, temas de bilingüismo y certificaciones. Perdón por la ortografía en bilingüismo. Esta es un poco la imagen de quiénes o cuál es el tamaño de las empresas que participaron en la muestra, y esto es importante porque digamos que refleja en gran medida cómo está también constituida la industria en el país. Entonces tenemos un 33,93% de medianas, un 39,29% de micro y un 7,14% de grandes empresas. Lo interesante aquí es que, aunque no son muchas las grandes empresas que participan en el estudio, estas sí son grandes empleadoras. Entonces, cerca de el 40% de los empleos los están generando estas empresas. Este es una de las preguntas que hicimos relacionados a los paquetes de compensación, que está muy alineado con la pregunta con la pregunta que le hace a los egresados o las personas que trabajan en este tipo de carreras TIC-Job, y es que también vemos que los paquetes de compensación más comunes en el sector son bonificaciones por resultados, comisión sobre ventas y bonificación por proyecto. Y esto se encuentra en su mayoría en los cargos relacionados con el área comercial y con los cargos relacionados con direcciones. Entonces, direcciones, director de proyecto y direcciones en general dentro de la compañía. Y cuando preguntamos acerca del tipo de contrato, que esto sí, pues obviamente ha sido una constante en la industria, pues encontramos que término definido y término indefinido son los tipos de contrato que más se usan en nuestro sector, a pesar de ser un sector que trabaja por proyectos. Y esto también, pues un análisis que hemos hecho en FedeSoft es que también está muy atado a la brecha. Esa necesidad de talento hace que el talento que esté empleado en el sector pues se utilice y se utilice bajo unos mecanismos de contratos a largo plazo. Cifras importantes que encontramos en el estudio: el índice de rotación lo calculamos este año. Ustedes no van a encontrar solamente el índice de rotación en el estudio, sino que van a encontrar un índice de rotación o unos meses de permanencia en el cargo por cargo. Entonces, eso también lo van a encontrar y van a ver que los meses de permanencia son 37,6, es un poco más de 3 años, y el índice de rotación del sector es del 26,45%. Y el crecimiento anual en el número de empleados es del 25,31%. Entonces, pues, el crecimiento obviamente marca una brecha. El índice de rotación está mucho más enfocado hacia los cargos más operativos, pues que tiene como muchísimo sentido. Y esto obviamente vuelve a mostrar una brecha pues que es muy obvia y que venimos mostrando hace muchos años en el sector. Un poco complementando el tema de la brecha de la que hablaba Max, nosotros en los últimos estudios hemos calculado una brecha de cerca de 45,000 profesionales. Esa brecha va creciendo todos los años, pero adicionalmente hace 2 años calculamos la brecha no solamente de profesionales, sino de técnicos y tecnólogos, y vimos un superávit de 10,000 tecnólogos, de 10,000 técnicos, perdón. Y esto es porque los perfiles que buscan las empresas de este sector en su mayoría son profesionales. Eso lo podemos ver más adelante. Ingeniero, ya en temas de cargos, ingeniero de desarrollo senior, ingeniero de desarrollo estándar, analista de pruebas estándar senior, son los cargos más demandados por las empresas.
gerente de producto, de operaciones e ingeniero de seguridad de la información, los menos demandados, y los más frecuentes que encontramos dentro de nuestras empresas fueron desarrollo estándar y senior. Y vuelvo también a ratificar los temas, digamos que la encuesta que hace TICJob, porque también encontramos que Java, Oracle y .NET son las certificaciones más demandadas por las empresas. Nuevamente las encontramos en las áreas operativas y pues relacionadas con desarrollo. En las áreas comerciales, en las áreas de servicio al cliente, encontramos con menos frecuencia estas certificaciones. El nivel de estudios, esto era algo que quería resaltar, y es que en la mayoría los cargos o las empresas buscan profesionales, especialistas y tecnólogos para ocupar sus cargos. Y aquí hacemos un énfasis en profesionales y en especialistas y maestría, porque aquí es donde nosotros encontramos una brecha más importante. Uno de los temas que venimos nosotros trabajando también a través de la federación es que no todos los cargos deben ser, digamos, deben ser ocupados por profesionales, y que de hecho podemos generar iniciativas para profesionalizar a los técnicos y tecnólogos y buscar que esa brecha se vuelva a cerrar, se siga cerrando. Y aquí lo que les quería explicar es un poco cómo se leen estos cuadros que obviamente cada uno de ustedes puede revisar dentro del estudio de salarios. Entonces, hay dos formas de revisar el estudio. La primera es a través de estas tablas. Nosotros ahí tenemos, este es simplemente un ejemplo. Entonces, este es el ejemplo de gerente de operaciones. Hay una descripción del cargo. Nosotros desde el 2012 hemos hecho una homologación de cargos y hemos construido cargos nuevos con el apoyo también de ustedes como empresarios. Entonces, ustedes van a encontrar la descripción general de ese cargo y una información por tamaño de empresa y un promedio ponderado. Cuando está por tamaño de empresa, lo que van a encontrar es el salario promedio mensual por cada uno de estos tamaños y digamos que el general. Años de experiencia de igual forma. Si esas empresas, de ese grupo de empresarios que respondieron, ¿cuántos dijeron que ese cargo tenía subordinados? Entonces, en el caso de gerente de operaciones, el 100% de las empresas que participaron en la encuesta aseguraron que era un cargo que tenía subordinados. Y, por último, del total de empresas que participaron en la encuesta, ¿cuántos aseguraron tener este cargo? Entonces, este cargo, por ejemplo, el 66,07% del total de las empresas encuestadas tuvieron este cargo. Esto quiere decir que es un cargo común para la industria. Y después en la tabla de abajo lo que van a ver es el nivel de estudios requeridos, o sea, cuántas empresas ya del total de las empresas dijeron que necesitaban un profesional, un especialista, un maestro, un doctorado. Este año no encontramos ningún cargo donde existiera la necesidad de un doctor, que es otro de los temas pues, que seguimos revisando en la industria, que es una industria intensiva en conocimiento y en innovación, pues el uso de doctores no es frecuente. El nivel de dificultad para conseguir personal, entonces ahí les preguntamos a las empresas si es alto, medio o bajo. En este caso, pues el 77,14% aseguró que era alto. Y las certificaciones requeridas. En este caso, en los cuadros van a encontrar diferentes certificaciones porque no son las mismas en todos los casos. Así es como se lee, digamos, este cuadro. Y después tenemos un análisis que hacemos por percentiles solamente para los salarios. Esto quiere decir que ya no me mido por tamaño de empresa, sino por el total de las empresas que participaron en el estudio. Esto es bien interesante porque ya me muestra dónde está mi salario frente al total, digamos, del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo le pago a el gerente de desarrollo, el salario del gerente de desarrollo es de 7 millones de pesos, quiere decir que yo me encuentro entre el percentil 95 y el 75.
Eso quiere decir que le estoy pagando por encima de la media del sector. Eso me sirve para mirar qué tan fácil también, vuelvo y hablo de la brecha, pues qué tan fácil va a ser conseguir profesionales o qué tan competitivos son mis salarios frente a la competencia o al mercado en general. Aquí para hacer digamos, un análisis general, y vuelvo también al análisis que ha hecho TikTok, pues podemos ver que la mayoría de los salarios se encuentran entre los salarios que aseguran las empresas por el lado de la encuesta de TikTok entregar, o sea, salarios entre 4 millones y 6 millones de pesos, y también salarios entre los que aseguran la mayoría de los empresarios, de los trabajadores recibidos. Hay cargos donde los salarios son mayores, pero por lo general son o los cargos relacionados con el área comercial o los cargos de directivos. ¿Listo? ¿Qué encontramos también este año? Este año nosotros hemos, por ejemplo, encontrado que cargos tan comunes o que dicen los empresarios necesitar como analistas de bases de datos, no lo encontramos este año en las empresas. Solamente una persona, pues una empresa respondió que tenía ese cargo y pues para efectos del análisis pues no se podría incluir. Entonces empiezan a desaparecer cargos y cargos que supuestamente son nuevos en el mercado, pues no los vemos tan comunes en el sector. Esos son temas que tenemos que empezar como a revisar al interior de nuestras empresas. Digamos que es en términos generales el estudio. El estudio nuevamente, como les digo, está disponible para ustedes como empresarios en la página web de FEDESOFT, y creo que eso era lo que yo les quería contar en este momento. No sé si tengan preguntas relacionadas. Voy a verlas. Sí, hay varias, Jime. Entonces, bueno, dame un segundo. ¿Qué número, Julia Andrea Moreno dice, qué número de empleados toman como base para establecer el tamaño de las mismas? ¿Qué números de empleados? Los empleados, el número para establecer el tamaño de las empresas. De las empresas. El número de empleados definido por la DIAN. Ok. Diana Salazar pregunta que cómo calculamos el índice de rotación. El índice de rotación lo calculamos de acuerdo a una variable que nos entregó Talento, que el número, le preguntamos a las empresas cuántas personas habían contratado en el año, cuántas personas se habían ido, habían renunciado o habían, obviamente, ellos despedido, y ese número, o sea, la resta de ese número lo dividimos por el número de empleos que aseguraron tener las empresas en el 2017. Sí. Listo. Claro que, Diana, yo sé que tú eres una dura en estos temas. Bienvenido si tú tienes una fórmula que consideras que nos da una cifra más real, bienvenida y la incorporamos al estudio de este año. Bueno, Jimena Lara dice, ¿con qué variables clasifican la mediana y pequeña empresa? ¿Por ventas, por número de empleados? ¿Puedes especificar? Por número de empleados. Listo. Luzaida dice que si enviamos las diapositivas, sí. Al listado de personas que participaron hoy en el webinar les enviamos los 2 estudios. O sea, no nos comprometemos a que lo hacemos hoy ni mañana, pero el viernes con mucho gusto sí les enviamos, bueno, los 2 estudios no, porque el estudio de FEDESOFT lo pueden ver directamente en la página, sino que lo que hacemos es que les enviamos la grabación de este webinar y el estudio de TikTok. Bueno, María Victoria Polanco dice, ¿hay algún estudio sobre los salarios del personal de testing y calidad? Tenemos algunos cargos relacionados con calidad, pero no tenemos algo específico para ese nicho de mercado. Tendríamos que sacar algo más específico.
Bueno, Patricia nos felicita, gracias Patricia. Sandra Milena dice que ¿cuánto está ganando un ingeniero recién egresado en las empresas pequeñas y medianas? Ese dato lo podemos sacar no del estudio de salarios, porque el estudio de salarios no está enfocado hacia salarios de entrada, sino que está enfocado hacia perfiles. Entonces, ahí no te podría dar la respuesta. Hay cargos que solicitan menos años de experiencia. Yo, Lo que, Jimé, yo la tengo. ok, listo, perfecto. Bueno, desde Redis, que desde la unidad de talento TI participamos en los comités de Redis, ese salario en general está en 2 millones de pesos para 2 millones 300 es el promedio independiente. Acá no se clasifica en pequeñas y medianas, sino 2 millones 300 es el salario promedio para ingeniero de sistemas recién egresado. Tendría que preguntarles a ellos cuál sería en pequeñas y medianas, pero yo creo que le quitaría unos 400.000 pesos más o menos. Eh, bueno, Claudia Paola Convariza nos pregunta, no veo el cargo de administrador de la configuración en el estudio. Nos ha sido muy difícil encontrar una persona para ese cargo. ¿Ustedes lo asimilan a algún otro nombre? ¿Cómo nos aconsejan conseguir una persona para el cargo? Administrador de la configuración fue de los cargos que no encontramos en el sector. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un listado de cargos, pero si las empresas que participan en el estudio no responden digamos que la existencia de ese cargo, entonces no puede aparecer. No aparece por dos temas. Uno, o porque solamente una empresa lo respondió, o dos, porque el cargo no apareció dentro de las encuestas respondidas. El perfil de administrador de la configuración, voy a buscarlo si aparece en el 2000, digamos que en el estudio de salarios del año pasado. Eso lo revisaríamos y si quieres ya hablamos internamente y revisamos el tema, ¿vale? Natalia Mujica nos pregunta, ¿hay una diferencia muy significativa en algunos casos más que en otros entre los salarios pagados en 2017 y los del 2018 según su estudio? ¿Han evaluado ustedes este cambio para entender sus causas? Sí, porque lo volvimos a hacer de cero. El 2016 y el 2017, digamos que el 2017 fue una mejora del 2016. Es decir, estos estudios lo que hicieron fue tomar los datos del 2016 y simplemente revisar en cuánto habían aumentado las empresas y hacer ese aumento. Este año lo hicimos nuevamente de cero, es decir, le preguntamos nuevamente a las empresas dónde estaban sus cargos, por eso no son comparables, esa es la verdad. Pero está mostrando una realidad del sector. Julián de Moreno dice, ¿se ha pensado desde FEDESOF que el estudio de salarios también se ha presentado por tecnologías y lenguajes de desarrollo? ¿Qué opinas, Silvia? Claro que sí, entonces eso es un trabajo que tenemos que realizar para el próximo año. Pero ahí necesitamos más aliados, por ejemplo, como Redis y TikTok, para poder complementar. Y sobre todo, Julie, o sea, esos aportes son muy importantes, pero claro, nosotros podemos idear un estudio o una encuesta lo más robusta posible, pero si las empresas les da pereza llenarla, imagínate, ¿qué hacemos con 20 datos de 20 empresas? No sirve para nada. Entonces, claro, la encuesta puede tener todo lo que ustedes necesitan, pero ustedes deben generar el compromiso de llenarla. Bueno, Jimena Lara vuelve a decirnos que si porfa le confirmas cuál es el rango de media empresa de empleados. La mediana es entre 51 y 200. Y pequeña es entre 11 y 50. Sí, bueno, Diana Salazar nos dice que estuvo muy interesante el espacio y que son muy buenos para el sector. Sí, quisiéramos generar más espacios como este para compartir también, pues, cuáles son las necesidades de ustedes, ¿no? En estos temas, qué indicadores, cuáles son esos datos que son relevantes para ustedes. Bueno, Luz Elena nos dice lo mismo, que muy útil. Fabio Uribe nos dice que cuál es el link de descarga del estudio. Fabio, este año cambiamos el tema. Cuéntalo, Jimmy.
Jimé. Ya te envío el link. Sí, claro, ahorita Fabio te lo envía, que realmente no es un link de descarga, sino es un link de visualización del estudio. Bueno, Julie nos dice que es importante para el 2019 incluir empresas multinacionales que están vendiendo sus servicios a países diferentes a Colombia. Julie, tenemos empresas afiliadas que hacen eso y yo hablé con una que no voy a decir el nombre, pero nos dijo que no lo llenaba por temas de confidencialidad. Incluso le dije, hazlo, o sea, no los vamos a mencionar a ustedes, no. Dijo que el problema con las multinacionales es ese, que no es tan fácil que compartan información como esta, de sus niveles salariales. Seguro que sería súper importante e interesante que lo tuviéramos. Bueno, acá César Augusto Bustos dice, frente a la brecha entre técnicos, tecnólogos y profesionales, ¿qué propuestas hay? Bueno, lo que pasa es que esto ya sería otro tema, pero ya desde la unidad de talento TI venimos trabajando algunas cosas, sobre todo para motivar a los jóvenes a que estudien carreras TI, independientemente de que sean cualquiera de esos tres niveles. Es importante que ustedes apoyen también esa iniciativa que es el Concurso Nacional de Programación. Lo estamos haciendo con REIS, que es la Red Nacional de Programas de Ingeniería de Sistemas de todo el país. Bueno, y también estamos articulando temas con Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, para formar personas en determinados lenguajes de programación. Y MINTIC va a sacar una convocatoria ahora en marzo también en temas de formación. Entonces, pues estamos ahí como con varias cosas, varias iniciativas. Bueno, José Ignacio Garzón dice, ¿han considerado incluir desarrolladores o configuradores de RPA, Robotic Procesos Automáticos? Bueno, ahí yo es que no tengo un muy buen inglés, Jimmy. ¿Lo has considerado? Voy a revisar con ustedes como empresarios, eh, a ver cómo lo incluimos, pero nuevamente, si no logramos tener empresas que aseguren contar con ese perfil, entonces no podemos mostrar los resultados. Entonces, por eso, a veces en esos cargos o en esos cargos tan nuevos empezamos a tener dificultades en mostrarles a ustedes la información. Tendríamos que revisar cómo mostrarlos, pero más como cargos nuevos de la industria. Tendríamos que revisar la forma porque hemos tenido problemas con esos cargos. Las empresas dicen que los necesitan, pero después revisamos bien y la mayoría de las empresas no cuentan con esos cargos. Jimena nos dice que sería interesante que para el próximo año, o sea, para este 2019, les pidamos colaboración a ellos para construir esos indicadores. Jimena, contacté a varias de las personas que conozco, que son líderes de áreas de recursos humanos de las empresas afiliadas, y realmente pues no hubo muy buena convocatoria. Sin embargo, tienes toda la razón. Lo que se me ocurre es que como ya creamos una comunidad de estos líderes, será más fácil que hagamos un espacio donde revisemos el estudio, la encuesta antes de lanzarla. Tienes toda la razón y seguramente lo haremos, ¿cierto, Jimé? Sí. Bueno, Natalia dice, nosotros venimos actualizando nuestros salarios con base en su estudio, pero de 2016 a 2017 hubo una disminución en muchos cargos. Por eso pregunto, ¿por qué ahora ese incremento que no le suena muy consistente? Tendríamos que revisar los temas en particular, pero por eso te digo, o sea, este se construyó desde cero, entonces, pues, este estudio está mostrando la realidad del sector en este momento. Es una fotografía de lo que está pasando. Sí, Por eso, Natalia, perdón. revisen, en especial, a muchas empresas les sirven más los temas de percentiles que los temas de tamaño de empresas. Percentiles es mucho más acertado. Natalia nos pregunta que si va a quedar grabada. Sí, señora, el webinar está siendo grabado y se los compartiremos a todas las personas que participaron hoy. Angélica Hernández nos dice, ¿tienen algún dato de impacto con las plataformas online que están buscando talento como freelance, como Workana? No lo tenemos. No, señora. Y nos vuelve a preguntar, ¿qué tanto está afectando la contratación directa en las empresas de este tipo de personal TIC? Tampoco lo sabemos. ¿Qué tanto está afectando a la contratación directa en las empresas de este tipo de personal TIC? Pues precisamente esa es la forma en la que estamos
replanteando la brecha. Ahora TikTok y Max nos mostraba la brecha y la brecha para, o sea, una percepción que tenemos que es algo que tenemos que volver a medir, es que la brecha es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no solamente estas plataformas de cierto modo están afectando que las empresas contraten gente a término indefinido, sino que también muchas de las personas se las están llevando a otros sectores y eso no lo alcanzamos a medir o no lo hemos medido juiciosamente en la brecha. Por eso esa brecha de 45.000, uno de los temas es que creemos que es mayor. Sí. Bueno, Pero es que algo que tenemos realmente que... este año está en 62.000 para 2019. Ajá, Bueno, em, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, lo que, como les comentamos, el viernes les estaremos enviando a toda esta, o mañana les estaremos enviando a toda la base de datos la grabación del webinar con la presentación de TikTok. Bueno, súper atentos a apoyarlos en lo que necesiten y muchas gracias por su activa participación hoy. Que tengan muchísimas gracias. un feliz resto de semana. Jime, gracias. Max, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, un abrazo a todos, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao.